para todos. Julián Gadano es ex subsecretario de Energía Nuclear, director del Programa de Energía Nuclear de Innovación de la Universidad de 3 de Febrero. Gadano, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla lo saluda. ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Mucho se habla del plan nuclear de Irán. ¿Qué se sabe exactamente o qué sabe usted exactamente al respecto de este tema? Bueno, empecemos por, como decía el Chavo del Ocho, por el principio. Es decir, Irán, existieron, Irán, le resultaba muy difícil a Irán justificar que no tuviera un plan militar, esto es, un plan que vinculado con la fabricación de armas nucleares, en tanto existía la certeza, incluso no negada por Irán, de que tenía 500 kilos de uranio enriquecido al 90%. Por otra parte, Irán tenía 2 plantas de enriquecimiento de uranio. ¿Qué significa enriquecer uranio? Aumentar en el material la proporción del isótopo, es decir, de la forma, digamos, en la que está compuesto el uranio, 235. Esto significa que tiene 235 partículas en el núcleo. Ese isótopo es el fisionable, digamos. El mineral viene con 2 composiciones isotópicas, 238 y 235, naturalmente viene con muy poca proporción de 235, menos del 1%, entonces enriquecer uranio es aumentar la proporción de ese isótopo. Irán, en 2 plantas de enriquecimiento que tenía, estaba aumentando la proporción, estaba enriqueciendo uranio y ya tenía 500 kilos al 60%. Más del 20% no tiene ningún uso civil, no tiene ningún uso pacífico, médico, generar energía eléctrica, etcétera. Entonces, ese era un indicador importante de que Irán estaba buscando tener combustible nuclear de grado militar, que necesita enriquecer al 90%. No había llegado, pero estaba cerca. Además, tiene misiles, tiene científicos, tiene otras capacidades, con lo cual era bastante, no era un delirio suponer que en un plazo que podía ir de 1 año y medio a 2, teniendo el uranio enriquecido dentro de un mes, Irán podía estar en condiciones de tener armas nucleares. Entonces lo que hizo primero Israel y después Estados Unidos es bombardearle las 3 instalaciones que le permitían seguir enriqueciendo uranio, es decir, le anularon esa capacidad. ¿No? Y le anularon esa capacidad. ¿Y en qué momento del trabajo para conseguir lo que estaba buscando Irán se encontraban los científicos iraníes? ¿Qué se sabe exactamente? Bueno, lo que se sabe, lo primero es lo que te mencioné antes, que tenían 500 kilos de uranio enriquecido al 60%, es decir, que estaban a un mes como máximo de tenerlo al grado militar, al 90%. 500 kilos al 90% implica 8 bombas nucleares, 9, depende del tamaño, ¿no? Pero implica estar en condiciones de tener el combustible para el armamento. Eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. El combustible hay que weaponizarlo, como se dice en inglés, hay que ponerlo en condiciones, convertirlo en un material con el formato, las calidades, las condiciones de entrar en una bomba nuclear, que tal como está, el uranio apenas enriquecido al 90% no es suficiente. Armar la cabeza, montar la cabeza sobre el misil, todo eso, lleva como mínimo 1 año y medio. Es decir, que uno podría pensar que Irán estaba, más o menos a 1 año y medio de tener bombas nucleares activas, ¿no? Cosa que hoy no, porque le han destruido las capacidades de enriquecimiento de uranio. ¿Qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se viene hablando mucho en estos días también sobre los riesgos, obviamente, que hay cuando hay guerras y en el medio hay justamente centrales, ¿no? Donde hay material de este tipo. ¿Puede haber efectivamente un riesgo de alguna filtración? Cuando estamos hablando justamente de uranio enriquecido, etcétera, ¿o está controlado esto? ¿O por el hecho de que esté todo esto bajo tierra no hay riesgo de filtraciones que pongan en peligro a la humanidad? ¿Hay que preocuparnos por esto? No hay que preocuparnos. Si viviéramos al lado, a 50 metros, tal vez sí, pero si no, no. ¿Por qué? Porque lo que se ha bombardeado son instalaciones de enriquecimiento de uranio. ¿Cuál es el material que está ahí adentro? Es el uranio antes de ser irradiado. Claro. El uranio radiológicamente peligroso es el uranio que ya fue irradiado, que está inestable, que está activo. ¿Sí? Por ejemplo, el que pasó por una central nuclear. Claro. Eso hay que cuidarlo mucho porque emite radiación, está inestable buscando una inestabilidad. El uranio
ya sea en estado gaseoso o el polvo, que puede estar en una planta de enriquecimiento, es por supuesto químicamente inestable y si uno lo bombardea emite emanaciones, digamos, tóxicas desde el punto de vista químico, pero es como si bombardearan una refinería, digamos, ¿no? De petróleo. Es decir, quien está al lado puede sufrir daños, digamos, puede sufrir problemas por la toxicidad de la nube que salga de ahí, pero desde el punto de vista químico, no es radiológico, con lo cual es muy local el riesgo, extremadamente local. Y por otra parte, el hecho de que esté subterráneo, en algunos casos, porque la planta de conversión a hexafluoruro no estaba subterránea, bueno, cuando está subterráneo minimiza el riesgo. Por otra parte, la mayor parte del material Irán ya lo había sacado para evitar que se lo dañen, con lo cual no, el riesgo radiológico es prácticamente nulo, es decir, no, porque no le han bombardeado centrales nucleares. Irán tiene una central nuclear como las nuestras de Atucha o Embalse para generar energía eléctrica, pero no es un objetivo militar. Israel y Estados Unidos han sido muy quirúrgicos en sus bombardeos, han bombardeado exclusivamente objetivos militares. Y una central nuclear, que es algo que genera energía eléctrica, no es un objetivo militar, y ahí sí el daño sería enorme, y a nadie le interesa eso, porque no, digamos, porque una nube radiactiva es algo que puede producir daños no solamente en el país donde está, entonces el riesgo no, digamos, el riesgo radiológico producto del bombardeo a las plantas de enriquecimiento es prácticamente nulo. Gadano, la última pregunta, por lo menos de mi parte. Acaba de escribir Donald Trump en sus redes sociales que Irán nunca reconstruirá sus instalaciones nucleares. ¿Es posible? Bueno, eso me hace acordar el título de una vieja película de James Bond que decía Never Say Never Again, ¿no? Pero nunca no se sabe. Claro. Yo no diría nunca diría nunca, digamos, porque, digamos, Irán podría, digamos, esperar que haya otro conflicto y que nadie se ocupe de ellos y dentro de 10 años volver a enriquecer. Ahora, sin decir nunca, yo diría, lo han alejado muchísimo. Y si Irán acepta firmar nuevos compromisos, quiero decir que Irán es firmante del Tratado de No Proliferación, con lo cual Irán está incumpliendo con el Tratado de No Proliferación que firmó y con los protocolos de salvaguardias que firmó. Con lo cual, si se arma un marco por el cual Irán vuelva a ser vigilado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es uno de los compromisos que los países aceptan cuando firman los protocolos de salvaguardias, prácticamente todos los países del mundo los tienen firmados, bueno, si se le permite a la OIEA vigilar las instalaciones nucleares de Irán, vigilar que no se use para otros fines que no sean pacíficos, y si el OIEA cuando no la dejan vigilar avisa, tenemos ciertas garantías. De todas maneras, Irán estaba a 2 años de una bomba, ahora está a 10. Claro, ¿no? Claro. Bueno, vamos a estar muy atentos a todo lo que pasa en Medio Oriente. Muchas gracias por la información y por clarificar todo esto que tiene que ver con la energía nuclear, ¿no? Muchas gracias, Julián Gadano. Por favor, al revés, al contrario, un placer. Gadano, ex subsecretario de Energía aquí en la Argentina, muy claro, realmente. Y acaba de escribir Donald Trump, como te decía, que Irán nunca más va a tener una posibilidad de tener una bomba atómica. Decía recién Gadano, bueno, nunca más es mucho tiempo, ¿no? Vamos a estar atentos. 8:47, ya venimos. La mañana del